Gloria a Dios, las niñas sentaditas, gloria a Dios, ¿verdad? Reverencia al Todopoderoso y principal a la palabra de Dios. El hijo sabio alegra al padre. Vamos a estar mirando el carácter de un joven, ¿verdad? Y no solo de un joven, sino de un adulto también, de Cristo, ¿verdad? Como es el carácter también de un joven sin Cristo, como es el carácter también, gloria a Dios, de un adulto sin Cristo. La palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice aquí, el hijo sabio alegra al padre. Uno de los ejemplos más grandes que tenemos, mis hermanos, jóvenes, niños, ¿verdad? Es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En el carácter de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, nos refleja, ¿verdad? La humildad. Nos refleja que Él era manso, humilde, paciencia. Tenía paciencia, lleno de amor, misericordioso, bondad. Entonces el carácter que está hablando aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Proverbios 10, el hijo sabio alegra al padre. Por eso cada vez nosotros, ¿verdad? Cuando nos arrodillamos, lo principal que tenemos que pedirle es sabiduría de lo alto. Porque cuando nosotros tenemos esa sabiduría, el joven pide la sabiduría de lo alto, el niño, la niña pide la sabiduría de lo alto, nosotros los adultos pedimos la sabiduría de lo alto, nosotros vamos a poder reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. La sabiduría, ¿verdad?, nos ayuda a cada uno de nosotros a caminar conforme a la voluntad de nuestro Señor con Jesucristo, a hacer su voluntad, a ser obediente, a hacer un testimonio vivo, no solo por los de la casa, allá afuera. Aquí, ¿verdad?, muchos de nosotros nos podemos comportar de diferente manera, ¿verdad? Porque esa fulanita me va a mirar y no quiero que mire cómo soy. Sutanita me va a mirar y no quiero que mire. Para los pastores me van a mirar y no quiero que sepan cómo soy. Pero el carácter verdadero que habla la palabra de Dios aquí nos la refleja Jesucristo. Donde quiera tenemos que tener ese carácter que tiene nuestro Señor Jesucristo. No solamente aquí dentro de la iglesia, sino donde quiera. Los jóvenes tienen que tener un carácter y un ejemplo dentro de su hogar. Las niñas también. Si son hijas y hijos de Cristo, tienen que tener un carácter ejemplar dentro de sus hogares. Que mamá y papá se den cuenta el cambio de cada uno de ustedes. Porque los primeros, ¿verdad? Principal, que Dios los conoce. Segundo, somos nosotros los padres. Nosotros conocemos a cada uno de nuestros hijos. Sabemos su carácter. Sabemos cómo son, sabemos cómo son berrinches, sabemos su humor, sabemos de todo, ¿verdad? Porque claro, los tuvimos 9 meses dentro de nuestro vientre. Y sabemos, así sabe nuestro Dios, nos conoce a cada uno de nosotros, sabe cómo es cada uno de nosotros. A Él no lo podemos engañar. Él conoce nuestro caminar. Él conoce nuestro hablar. Él conoce cómo nos comportamos, ¿verdad? Delante, ¿verdad? De aquellos que nos miran allá afuera, aquellos que no nos miran. Él sabe cómo nos comportamos. Él conoce todo de nosotros. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice en la palabra de Dios, ¿verdad?, que seamos como Él. Y vamos a ver con la palabra de Él para que no miren, no digan, oh, la pastora se lo está inventando. Y vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Por eso les digo que el principal y gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11, gloria a Dios, aleluya. Versículo 29. Mire lo que nos dice aquí nuestro Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿De quién dice? De Él. Aquí yo no le estoy diciendo a usted, usted tiene que aprender de mí, la pastora.
Mire, yo soy así, usted tiene que ser así. Mire, yo soy aquí. Les puedo decir una cosa aquí, pero en verdad, ¿cómo seré allá afuera? Entonces, al que tenemos que poner por testimonio es a nuestro Señor Jesucristo, que Él sí lo dio. Dice aquí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde ¿de qué? Corazón. El corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Es que el manso y el humilde siempre va a estar en paz. Su corazón va a estar en paz. Jóvenes, ustedes tienen que aprender siempre a estar en paz. Ser mansos, niñas, humildes, jóvenes, para cuando los padres les manden a hacer algo. El manso, el humilde, no va a andar haciendo caras. Cuando le digan, ¿me puedes ir a lavar los trastes? ¿Por qué, amiga? ¿Por qué no le dice a la? Y mandan al chiquito, ¿verdad? ¿Me puedes ir a tirar la basura? ¿Me puedes ir? Hasta ponen la cara de esos zapitos que limpian los casetos. Manso y humilde. Nuestro Señor Jesucristo era obediente con sus padres terrenales. La palabra de Dios dice aquí que Él obedecía a sus padres terrenales, a pesar que Él era Cristo, a pesar que su Padre Celestial era Jehová. Pero el respeto que Él tenía a sus padres era grande. Porque Jesucristo sabía que María y José hacían todo lo posible para que Él fuera en los buenos caminos. María y José hacían todo lo posible para que Él se vistiera bien, para que Él comiera bien, para que Él estuviera de salud bien. Así mamá y papá lo hacemos con ustedes. Y ustedes como agradecimiento, ¿verdad? Porque yo creo que son jóvenes y niñas agradecidas con mamá y papá, que dirán, bueno, mamá y papá hacen todo lo posible por mí. Mamá y papá se dejan de vestir por darme lo mejor, porque ya mamá y papá ya no se ponen lo mejor. Si usted dice, ¿cómo que no? Si yo miro los zapatos bonitos, sí, pero ya no son aquellos zapatos de 40, 50 dólares, ya son de peles. Mientras usted se les va a comprar esos zapatos bonitos, ¿verdad? Porque a veces al joven no le gustan de pelle, le gustan de esos zapatos de 100 para arriba. Y viene papá y mamá lo conceden, porque sienten amor por cada uno de ustedes. Y uno tiene que ver, ¿verdad?, ese esfuerzo de la madre, del padre, cuando les compra algo muy caro que está del alcance, no está al alcance de las manos de los padres, pero ellos comienzan a ahorrar para que ustedes se miren bonitos y bonitas, para que vengan bien hermosos. Dice aquí la palabra de Dios: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Recordemos que dice la palabra de Dios que nuestro Padre Celestial dice que al humilde lo ve ¿de qué? De lejos, de cerca, escucha al humilde, pero al altivo dice que lo ve de lejos. De lejos, es más, yo creo que ni lo escucha, no lo escucha. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Manso. Ser manso lo puede tener toda persona, todo el mundo. Pero el manso que habla Dios es nomás a través del fruto del Espíritu Santo. Porque el manso que puede ser todos allá en el mundo, que a veces se queda callado, no, mejor me quedé callada, sino porque si no, esta señora me agarra de las greñas, mejor me quedo callada. Sí, no, unas ganas que tenía que decir
aguantaba mi corazón de decirle cosas, pero me lo aguanté para no decirlo. Ese es manso mundano. Pero el manso que habla la palabra de Dios, lo pone el fruto del Espíritu Santo. Lo pone él. Porque ni siquiera su corazón maquina para decir nada. Aunque esa persona venga y le diga un montón, su corazón no va a maquinar en nada. Si se queda callado, se quedó callado, pero su corazón también se quedó callado sin decir cosa alguna. Ese es el manso que habla nuestro Señor Jesucristo aquí, el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a ir a ver a Gálatas capítulo 5. Aleluya. Miren lo que dice aquí. Es que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, si alguien lo tiene, es Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas, amén. La palabra de Dios se lee en nombre de hasta el 23 también. Hijo del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Está bien ahí. Es el 23, ¿verdad? Sí. Gracias. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ay, pastora, muchos quiere el Señor que tengamos sus frutos, demasiados frutos, pero los tenemos que tener. El joven de hoy, el joven cristiano, la jovencita cristiana, las niñas cristianas tienen que tener ese fruto. Tienen que luchar de tener ese fruto. No va a ser fácil, pero dice que cada vez que ustedes se arrodillan, cada vez que ustedes claman, ustedes le piden al Dios Todopoderoso que el fruto del Espíritu Santo venga a la vida de cada uno de ustedes, para que ustedes sean lo que el Señor dice aquí, que tenemos que tener amor. El joven cristiano tiene que tener amor. Las niñas tienen que tener amor. Tienen que amarse unas a las otras. Los jóvenes también. Nosotros los adultos igual. Tenemos que tener amor. Amarnos unos a los otros. Soportarnos unos a los otros. Ayudarnos unos a los otros. Levantarnos unos a los otros. Ver la necesidad del uno al otro. Aconsejarnos unos a los otros. Animarnos unos a los otros. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Por eso dice, ¿verdad? Proverbio, ¿verdad? Hijo sabio alegra al padre y a la madre. Y esos hijos nosotros somos, esas hijas nosotros somos, que tenemos que agradar al Dios Todopoderoso. Porque Dios se agrada de cada uno de nosotros. Pero cuando nosotros hacemos su voluntad, pero cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros estamos haciendo sus mandatos, cuando nosotros estamos caminando conforme a la voluntad de Él, y vamos a ir dos. Solo Dios puede moldear el corazón de un rebelde. Gracias a Dios que yo no soy rebelde. Jesucristo moldeó el carácter de sus 12 discípulos. Porque a los que llamó, ¿verdad? Que no venían, que le dijo, Mateo, ven, te traigo porque tú eres bueno, desde que antes que me conocieras, haces el bien. No, Mateo, ¿qué hacía? Orador de impuestos, pero, ¿verdad? Que hacía sus tranzas, que robaba. Pedro era uno de aquellos, ¿verdad? Peleoneros, gritones, y que pues a mí ni me hagan nada porque aquí vengo con el machete. Él moldeó a sus 12 discípulos. Los moldeó su carácter,
tenían que ser moldeados, porque él sabía que en el momento que él se iba a ir, ellos tenían que ya estar moldeados para llevar la palabra de él a todas esas almas perdidas, porque ellos llevaron esa palabra a todas esas personas. Tenían que ser moldeados. Así nosotros tenemos que ser moldeados. Pero el único que nos ha moldeado a cada uno de nosotros y nos sigue moldeando es Jesucristo. Solamente Él puede ayudarnos y nadie más. Porque yo he visto de personas, ¿verdad?, que quieren cambiar a la persona a la fuerza. Y nosotros no podemos. No podemos. Más cuando un hijo se rebela contra nosotros. Y si le estamos diciendo, déjate de decirme un niño malcriado. ¿Y cómo se pone el joven? Más rebelde. Se lo digo por experiencia propia. Mi mamá me agarraba del pelo y ya tenía 17 años, 18 años yo. Y me pegaba. Y yo decía, ajá, vas a ver, vieja, decía. Te voy a hacer hoy las cosas. Me voy a ir de barranca. Y no me importa que llores. Me voy a vengar de ti. Por eso los padres y las madres tenemos que ser sabios. Sabios, no podemos venir a agarrar, ¿verdad?, a nuestros hijos, ¿verdad? Es cierto, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que corregir a nuestros hijos, pero lastimosamente a veces nosotros los padres se nos salen de las manos muchas cosas y comenzamos a agredir a nuestros hijos, a decir malas palabras, a golpearlos, a castrarlos, como así venimos acostumbrados con los padres de antes, que nos agarraban, nos torteaban, ¿verdad? Nos arrastraban del pelo allá, iban, parecían los trapeadores. Pero en esto ya no. Dice que tenemos que ser inteligentes, sabios. Cuando un hijo se revela, lo único que nos toca a nosotros es orar. Cuando un hijo no quiere comprender y no quiere ser obediente y no quiere hacernos caso, tenemos que orar. Es la mejor solución. Se lo digo por experiencia propia. Cuando yo le hablo a uno de mis hijos, dice, no, que no se callen. Porque los jóvenes piensan que todo se lo saben. Los jóvenes piensan que todo lo saben. Piensan que el consejo de un viejo no vale, de un adulto no vale. Y si uno de adulto les da un consejo, de padre, madre les da un consejo, es porque uno ya pasó por donde ellos no han pasado. Entonces yo digo, bueno, Señor mío, aquí están mis rodillitas. Ahora, dale duro en oración, para que ese hijo y esa hija obedezca. Que se les quite toda rebeldía. La oración de una madre, la oración de un padre es muy fuerte. ¿Queremos hijos sabios? Tenemos que ser sabios nosotros los padres. Tenemos que ayudar a nuestra juventud, a nuestras niñas. Tenemos que apoyarlos. Yo siempre digo, ya no pensemos en nosotros. Miren, a mí me da tanta lástima, tristeza, que personas sabiendo la palabra de Dios, que personas diciendo ser cristianas, solo piensan en ellas mismas, en cómo andan bien vestidas, gimnasio, todo esto, el otro. Y sus hijos y sus hijas, bien, gracias. Para una mujer, para una madre cristiana, su prioridad es la vida, el alma del hijo y de la hija. No le estoy diciendo que deje de tener, ¿verdad?, ese deseo de estar bonita y todo eso. Pero su prioridad, nuestra prioridad, son nuestros hijos, nuestra generación. Si sabemos la verdad aquí,
Vamos a ser hijos sabios. Vamos a hacer que esta generación camine en obediencia. Allá afuera les está esperando muchos con los brazos abiertos, pandilleros, satánicos, brujos y de todos diferentes sectas, que nuestros hijos se pueden perder allá. Si nosotros no somos sabias, nuestros hijos se van a perder. Y no es en vano que lo que hacemos para nuestros hijos, no es en vano. No es en vano. Usted va a mirar durante, pase un día, 2 días, 3 días, un mes, 2 meses, un año, 3 años, cuando sienta, va a ver lo que no fue en vano su esfuerzo. Sus hijos sirviendo a Dios. Sus hijos limpios, sin drogas, sin pandillas, sin nada. Esos hijos van a estar encaminados ya en las cosas de Dios. Dice aquí, gloria a Dios, aleluya. Mire, dice, como está diciendo, solo Él podía, ¿verdad?, moldear a sus 12 discípulos. Y los moldeó. Los moldeó. Recuerden que los pasó, ¿verdad?, por la tormenta. Ahí los estaba moldeando. Los estaba moldeando. Así nos pasa a cada uno de nosotros. El joven va a hacer un proceso también. Le están viviendo dificultades. Pero los jóvenes tienen que saber que son cosas que tienen que venir a sus vidas para moldearlos. Porque los caminos de Dios no son fáciles. Pero con la ayuda y la fortaleza del Todopoderoso van a poder seguir adelante. Estos discípulos tuvieron que pasar por esa tormenta. Aquella vez en la otra dice la palabra de Dios que no pudieron echar los demonios estando Jesucristo ahí. Y se desesperaron. Ahí los estaba moldeando Dios también. El carácter de cada joven, de cada niño, será moldeado por nuestro Dios. Pero también nosotros los padres tenemos que ayudarlos. Porque Dios los está moldeando y nosotros les hacemos la vida imposible. Nosotros les decimos de todo, niño terco. No, he oído que todavía de la boca de padres cristianos salen muchas palabras contra sus hijos, sin darse cuenta que esas palabras son maldición a la vida de nuestros hijos. Tú no sirves para nada. Te pareces a tu papá. Mira a tu papá cómo es. Deberías hacer burrito, le dicen. Sin saber que esas palabras son fuertes para nuestros hijos. Quedan aquí. Quedan aquí. Y nuestros hijos albergan ira y odio contra los padres. ¿Cuánto no se ha visto hijos que han matado a sus padres? Los han matado por el odio hacia ellos, cómo los tratan, cómo les gritan. El carácter de un joven cristiano tiene que reflejar que hay un cambio en él o en ella. El niño joven debe ser obediente con Dios y sus padres. ¿Escucharon, niñas? Obedientes. Jóvenes obedientes con sus padres. Yo sé que a veces tienen que tolerar mucho los jóvenes, pero los jóvenes tienen que aprender a tolerar a sus padres también. Que a veces, ¿verdad?, se nos zafa el tornillo y comenzamos ahí a pelear por cualquier cosita con ellos. Que si el gato, que si el perro, que si el tenedor, la cuchara lo dejaste ahí, el vaso lo dejaste a un lado. Pero el joven cristiano va a orar por mamá y papá para que cambie. Y la mejor cosa que puede hacer un joven es ser testimonio dentro de su hogar para que mamá y papá se den cuenta que sí están cambiando,
que sí están caminando conforme a la voluntad de Dios, dice uno. 2. Las niñas y jóvenes tienen que respetar a sus padres y todos los adultos. Niñas, jóvenes, el respeto a los padres es muy principal, lo dice uno de los mandamientos. Es muy principal. Y también hacia todos los adultos. Las niñas y los jóvenes tienen que respetar a los adultos. Si un adulto viene, ¿verdad?, y les da un consejo, el joven o la niña no debe enojarse con ese adulto. El joven y la niña no tiene que gritarle ni a papá, ni a mamá, ni a un adulto tampoco. El joven cristiano, el niño y la niña cristiana deben de respetar y saludar a sus mayores. No esperen que los mayores vengan a saludarlos. Ya no son del mundo, ya no son del montón. Ya no son los de allá afuera. A los de afuera los comprendemos, porque no se les han instruido en las cosas de Dios, pero a ustedes se les está dando clases, se les está instruyendo en cada domingo. Entonces el respeto a los mayores es muy importante. ¿Sabe que yo le decía al pastor, me decía, ¿qué le vas a predicar a los chinos? Pues me gustaría, porque investigué luego yo la raza de los coreanos. Investigué, ¿verdad? Gloria a Dios, la raza de los coreanos, ¿cómo son? Ellos desde pequeños les inducen respetar a sus mayores. Y para ellos sus mayores, aunque sean 2 años mayores que ellos, los respetan. Y los saludan aunque sean ni los conocen. Su saludo de ellos, de cada uno es a todo el mundo les anda haciendo. Pero nuestros hijos, ¿verdad?, van creciendo. Solo es que papá y mamá le hacen eso. Nosotros tampoco. Nuestros abuelitos allá en nuestros países nos enseñaron a nosotros, de esta generación ya de los adultos, ¿verdad?, a respetar a los adultos. Nos enseñaron a saludar. Íbamos para la escuela y saludamos a todos los adultos que miraban. Buenos días, ni los conocíamos a veces. Buenos días, así llegamos hasta nuestra escuela, cansados de la voz de decir buenos días. El joven y la niña debe ser un reflejo de Jesucristo. 3. Tiene que tener un testimonio vivo para que merezca estar en el altar. Un testimonio vivo. Aquí, ¿verdad? A veces, ¿verdad?, pues viene y se para alguien a veces a dar un testimonio aquí, ¿verdad? Pero cuando, ¿verdad?, aunque sea aquí, porque aquí ya comienza el altar, para acá, y más para acá, es más tremendo. Los jóvenes tienen que tener un testimonio vivo para merecer estar en el altar. Las niñas igual, tienen que tener un testimonio vivo para estar aquí danzando. No es solo danzar, no es solo cantar. Es que ustedes reflejen y nosotros los adultos, principalmente Dios, nos vea que ustedes sí le están echando, ¿verdad?, esfuerzo y fortaleza a las cosas de Él. El testimonio vivo de un joven, de una niña o de un adulto se refleja. ¿Y cómo se refleja? ¿Y por qué? ¿Cómo podemos ser ese testimonio vivo? Tenemos primeramente obedecer a Dios. Segundo, tenemos que hacer su voluntad. Tercero, tenemos que buscar su presencia, estar clamando, estar orando fuertemente. Una de las cosas que nos ayuda a cada cristiano a hacer ese testimonio vivo es escudriñar la palabra, no leerla, porque la de leerla todas la podemos leer. Todos podemos leer, que le puedo decir, aquí dice Jehová mi pastor y nada me faltará, hasta ahí. Pero escudriñarla
lo va a hacer o nos va a hacer hacedores de ella. Esta palabra nos va a moldear. Y el que no la lea no va a estar moldeado. Porque no podemos, ¿verdad? Aquí está bueno que usted escuche, ¿verdad? Usted se llene de la palabra de Dios. Pero una de las principales, que usted también aprenda quién es nuestro Dios y qué quiere Él de nosotros y cómo quiere Él que nos comportemos. 4. Los niños y niñas y los jóvenes siempre estarán atentos a los consejos o exhortación de sus padres. Cuando nosotros los exhortamos es porque los amamos. Cuando nosotros les damos un consejo no es de por gusto, es porque los amamos. Porque ni nosotros los padres, ni nuestro Padre Celestial quieren ver a ninguno, ¿verdad?, en caminos torcidos o que les pase algo en su vida. Nosotros a veces estamos dándoles consejos: no te conviene eso, no te conviene que vayas a este lugar, no te conviene esa amistad, no te conviene esa persona, etcétera, etcétera. Entonces el joven dice: bueno, mamá quiere lo mejor para mí. Las niñas tienen que decir: mamá quiere lo mejor para mí y tengo que obedecer. 5. No tiene que ser peleoneros, envidiosos, enojones o gritones o chismosos. No tienen que ser así. No tienen que pelearse. No tienen que tener ira. No tienen que llevar, ¿verdad?, mensajes que no tienen que llevar. Son chismes. Nada. Tienen que ser diferentes. Diferentes, porque son hijas y hijos de Dios. Y eso va para nosotros los adultos también, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice a todos nosotros: nadie se salva. El que diga que nunca hizo un chisme, ¿verdad?, a veces se nos sale, ¿verdad? Pero hay que pedirle a Dios: Señor, quítanos los chismosos, quítanos los peleoneros, quítanos los envidiosos, quita todo lo que no te agrada de nosotros. Porque dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor Jesucristo. 6. Las niñas y jóvenes tienen que ser ejemplo en su hogar, en la iglesia, en su escuela, en donde sea. Donde sea. Donde sea. Donde sea. En su escuela, lo más principal. Ustedes tienen que ganar a esos compañeros de su escuela, a esas amiguitas, a esos amiguitos de su escuela. Tienen que hablar con sabiduría. Si ellos no están hablando con sabiduría, ustedes tienen que hablar. Si ellos están diciendo chistes, ¿verdad?, del mundo, usted no se tiene que reír. Porque si ustedes se ríen de esos chistes, ¿verdad?, de doble sentido, está participando, ¿verdad?, con lo del mundo. Y nosotros los hijos de Dios ya no podemos participar, ni nosotros los grandes. Ay, esa doña Carmela, esos chistes que se echa caliente, está de risa. A mí vergüenza me da escuchar, ¿verdad?, esos chistes de doble sentido. Ni los de la televisión. Yo veo que aún cristianos ven esos chistes de la televisión, que están ahí, esas comedias que pasan en la televisión, y están risa y risa. Ya no podemos hacer eso. A Dios no le agrada que nosotros, ¿verdad?, estemos en las conversaciones, en vez de jalarnos nosotros, ¿verdad?, a los que no conocen de Jesucristo. Lastimosamente ellos nos están jalando a nosotros, y no tiene que ser así. Nosotros tenemos que jalarlos a ellos para Dios, que miren ellos, decían: uy, esta sí cambió, si esta era una boquita que no decía nada bueno, pero uy, que habla, hombre, eso es un cambio. ¿Qué le está pasando?
Queremos saber qué le está pasando. ¿A qué lugar está yendo que ha cambiado? Y esa persona le va a agarrar esa picazón de ira y dice, llévame porque has cambiado bastante. Y ahí es donde va a conocer esa persona que nuestro Señor Jesucristo nos ha cambiado. Porque yo sé que a cada uno de nosotros nos ha cambiado y nos sigue cambiando. Nos sigue quitando aún cosas que a Él no le agrada. Y por último dice, el hijo sabio alegra a Dios y alegra a sus padres. Jóvenes y niños quieren alegrar el corazón de Dios y de sus padres. Tomen el consejo, ¿verdad? Gloria a Dios, de esta palabra. Tomen el consejo de la palabra de Él. Que tienen que ser niñas y jóvenes obedientes, que reflejen a Jesucristo, obedientes en su casa. Respeten a sus padres, no les griten. Cada vez que abren la boca y le gritan a sus padres, a Dios no le agrada, porque dice que honra a tu padre y a tu madre, dice la palabra de Dios, para que sus vidas se alarguen. Pero el joven o la niña que le grita a mamá y papá allá en casa, ¿se agradará a Dios que ustedes vengan a danzar aquí? ¿Se agradará a Dios que ustedes estén tocando allá? Sabiendo Dios que les grita a sus padres, sabiendo Dios que no obedecen a su mamá y a papá, sabiendo Dios que no limpian la casa, sabiendo Dios que no hacen sus tareas, sabiendo Dios que ni siquiera sus calzones ahí todos sucios o sus calcetines levantan. Dios no le agrada eso. Tienen que ser la diferencia. Por eso papá y mamá se dan cuenta cómo son ustedes. Pero hoy adelante ustedes van a decir, yo quiero ser diferente. Yo quiero ser testimonio allá en mi hogar que mire, mamá y papá, mis hermanitos, que yo sí he cambiado, que soy diferente. Para que Dios se agrade que cuando yo venga a danzar aquí y le entregue esta ofrenda de danza, la reciba. Para cuando Dios diga que yo vengo aquí a tocar y a cantar esta ofrenda, lo reciba nuestro Dios. Póngase de pie. Dios es bueno, maravilloso, y como les digo, solo Dios puede cambiar a cada uno de nosotros. Y solo Dios ha cambiado la vida de cada uno de nosotros y nadie más.